Hola muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a dar comienzo con la meta 2B1 y el objetivo de este video es brindarles algunas herramientas para resolver el formato que está en dicha carpeta. Recordemos que la información estadística la podemos encontrar de dos maneras, como datos no agrupados y datos agrupados. Por lo que cuando trabajamos con medidas de tendencia central, de posición y dispersión, se trabaja de una manera distinta y más en ese formato de Excel, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar distintas funciones para el manejo de datos en Excel. Vamos a trabajar primeramente con las medidas de tendencia central. Les comento que en sus correos van a recibir algunas presentaciones en cuanto a cada una de estos tipos de medidas para que tengan el concepto más teórico y conceptual de esta información. Por lo que no me voy a detener a explicar lo que es cada una de ellas y qué nos dice de nuestros datos, sino simplemente me voy a enfocar en la resolución de estos ejercicios. Cuando trabajamos con datos no agrupados, es decir, tenemos los datos vaciados tal cual, por ejemplo, la cantidad de personas que visitan el cine en un mes, en este caso vamos a suponer pues en Cinépolis un ejemplo, para obtener la media aritmética o el promedio, recordemos que es la sumatoria de cada uno de estos datos entre el total de datos, y Excel tiene la función o una fórmula que nos puede ayudar a obtener dicha cantidad. Para ello ponemos siempre las funciones, vamos a comenzar con el signo de igual y escribimos promedio, y aquí obtenemos la función que devuelve el promedio, si lo leemos aquí, o la media aritmética de los argumentos o de los datos. Para ello escribimos promedio, damos doble clic, seleccionamos el rango donde obtenemos nuestros datos, cerramos el paréntesis y damos enter. Entonces, el promedio de cantidad de personas que visitan el cine en un mes es de 177.5. Para obtener la mediana se hace de la misma manera, igual, escribimos mediana, seleccionamos el rango de datos, cerramos paréntesis y tenemos aquí que la mediana es de 139. Para la moda, escribimos moda 1, cerramos paréntesis y tenemos aquí que la moda o el dato que más se repite es 105. Eso es en cuanto a medidas de tendencia central. Medidas de posición, tenemos los cuartiles, los percentiles y los deciles. En esta meta solamente vamos a trabajar con cuartiles. Para ello la función en Excel sería cuartil.x, damos doble clic, seleccionamos el rango, doy coma, o en algunos casos hay punto y coma. Ustedes observen el símbolo de punto y coma o de coma en este recuadro. Para mi caso es coma, selecciono el primer cuartil, o puedo escribir 1 si ustedes desean, cierro paréntesis, entonces el cuartil 1 de esta cantidad de datos es 108. El cuartil 2, utilizamos otra vez cuartil.x, selecciono rango, coma, y quiero el cuartil 2. Y posteriormente el cuartil 3. Selecciono rango, coma, cuartil 3. Y aquí obtengo ya el cuartil 3, 1 y 2. Estas son las medidas de posición. Las medidas de dispersión nos brinda información de qué tan separados están cada uno de estos datos. Es decir, cuánta separación hay entre el 100 y el 1, entre el 150 y el 105, etcétera, etcétera. Y en este caso el rango, que es una medida de dispersión, nos dice cuál es la distancia o la cantidad de datos que existe entre el dato más grande y el dato más chico. Para ello utilizamos igual la función max, que la función max nos va a seleccionar el dato más grande del total del rango que nosotros estemos seleccionando. Y pues como el rango es el dato más grande menos el dato más chico, utilizamos menos y luego escribimos min, que me va a devolver el dato más chico de esta cantidad de rango. Cerramos paréntesis y tengo 320. Y lo podemos observar. El dato más grande es 420 y el dato más chico es 100. La resta entre 420 menos 100 nos da 320. Para la desviación media utilizamos la función devs prom o desviación promedio. Damos doble clic,
seleccionamos el rango de datos y cerramos paréntesis, y aquí tenemos la desviación media. Para la varianza, igual, var, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, tenemos aquí. Desviación estándar, deps, est, que es el que tenemos aquí, deps, est, seleccionamos el rango, cerramos paréntesis, y tenemos la desviación estándar. El coeficiente de variación simplemente es la división, entre la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Y lo tenemos aquí. Puede ser que en sus computadoras tengan más decimales. Para ello ustedes pueden utilizar esa función para quitar decimales. Por lo regular dejamos dos decimales para comenzar a trabajar. Eso es cuando trabajamos con datos no agrupados. Y disculpen si a lo mejor voy un poco rápido, pero la aplicación que tengo solamente dura 15 minutos como máximo. Paso al siguiente ejercicio, que es con datos agrupados. La diferencia es de que ya tenemos una tabla de distribución donde yo ya tengo intervalos, por ejemplo, cantidad, cuántos datos hay entre el 68 y el 74, hay 2. 74 y 80 hay 2, así sucesivamente. Ustedes ya trabajaron con frecuencia absoluta, frecuencia relativa en las metas anteriores. Para ello se adhieren estas dos nuevas columnas para poder resolver la información. La marca de clase es simplemente el dato que está exactamente a la mitad de cada intervalo, es decir, qué dato se encuentra entre el 68 y el 74. Y para ello ustedes pueden utilizar el promedio, porque recuerden que el promedio es el dato que está exactamente a la mitad entre todos los datos. En este caso, entre el 68 y el 74, damos Enter, y el 71 es el dato que está exactamente a la mitad entre el 68 y el 74. Para contestar lo demás, ustedes simplemente pueden poner el cursor hasta que se ponga la cruz negra, y ustedes pueden arrastrar la información y hacer rellena esta parte. Frecuencia absoluta, pues ya el ejercicio se los va a dar. La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que es la primera celda, o el primer intervalo es tal cual, y después sumamos de manera cruzada. 2 más 2, 4. 4 más 1, 5. 5 más 6, 11. 11 más 15, 26. Y así sucesivamente. Y aquí la última cantidad tiene que ser igual al total de datos. Tenemos la siguiente columna, que es marca de clase por frecuencia absoluta, que en este caso es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta de ese intervalo. Lo tenemos aquí. Podemos hacer la misma función de arrastrar cuando la cruz la tenemos en color negra. Y después utilizamos la función de autosuma, y tenemos aquí que la autosuma de todo esto es 4876. Bueno, ya tenemos llena nuestra tabla de distribución de frecuencia. Hay que contestar o llenar este espacio. Si ustedes observan, aquí tenemos media aritmética. Aquí no podemos utilizar la función promedio. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de datos. ¿Cómo obtenemos la media aritmética cuando tenemos datos agrupados? Simplemente es la división de la suma de cada marca de clase por frecuencia absoluta, que en este caso es 4076, entre el total de datos, que es 50. Y tenemos que la media aritmética del promedio es 97.52. Para poder rellenar la siguiente información, les recomiendo llenar estas tablas, que les van a ayudar a contestar esta parte. Ustedes observan que tenemos los datos para la moda, los datos para la mediana, para el cuartil 1, 2 y 3, y aquí están cada una de las fórmulas. En las presentaciones pueden ustedes encontrar un poco más explícito lo que voy a comentarles aquí. Tenemos aquí la fórmula de la moda, de la mediana y de los cuartiles cuando son con datos agrupados. Tenemos los límites inferiores, la frecuencia absoluta anterior, la posterior, la amplitud o el ancho de clase, y así sucesivamente. Vamos a trabajar primeramente con la moda. Lo primero que tenemos que hacer en la moda es identificar en qué intervalo la frecuencia absoluta es más grande. Y si nosotros nos vamos a frecuencia absoluta y somos muy observadores, podemos ver que en este intervalo, que es el que tengo aquí, se encuentra la moda o el intervalo modal. ¿Por qué? Porque es el dato que tiene más frecuencia absoluta, que es el 15.
Y con esta, yo les recomiendo que ustedes marquen los intervalos para que no se vayan a perder con la información con la que van a estar trabajando. Para ello llenamos esta parte que ustedes podemos observar que tenemos el límite inferior. En este caso aquí tenemos el intervalo, los límites inferiores y los límites superiores. El límite inferior del intervalo que marqué es 92. La frecuencia absoluta de este intervalo es 15. La frecuencia absoluta anterior, que en este caso es 6. La frecuencia absoluta posterior, que en este caso es 11. Y la amplitud, que simplemente es cuánto espacio hay entre cada intervalo. 98 menos 92 me da 6. ¿Ok? Entonces ya tengo lleno esta sección. Me voy a la moda. Y para ello utilizamos o vamos a seleccionar la siguiente información. La siguiente fórmula. En este caso es el límite. Vamos a utilizar en Excel esta fórmula que tenemos aquí, que es el límite inferior más, y aquí abrimos dos paréntesis, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis dos veces, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Más, abro paréntesis, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, cierro paréntesis tres veces, 1, 2, 3, por la amplitud. Y obtengo que la moda es 96.15. Recuerden que pueden redondear a dos decimales. En cuanto a la mediana, para ello necesitamos identificar los datos, el dato que está exactamente a la mitad. El total de datos en este caso es 50, aquí lo tenemos, 50 entre 2 son 25. Entonces, si nosotros observamos en la frecuencia absoluta acumulada, ¿en qué sección se puede encontrar el dato 25? Y para este ejemplo, pues, en el mismo intervalo se encuentra el dato 25, que es en este intervalo. Hasta este momento hay dos datos trabajados, 4 datos trabajados, 5 datos trabajados, 11 datos trabajados, y hasta acá está el dato 26, el 26 o el dato 26 trabajado, que en este caso abarca el 25. Podemos decir, si supongamos que nos hubiera dado el total de datos 60 entre 2, 30, entonces el intervalo donde está la mediana sería este, porque en este dato tenemos todos los datos del 1 hasta el 37. Y en este ejemplo tenemos del 1 hasta el 26 y el 25 está dentro de ello. Entonces el límite inferior es 92, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada anterior es 11, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 15 y la amplitud pues es 6. Nos vamos a la mediana y utilizamos la siguiente operación, que es el límite inferior más, abrimos paréntesis dos veces, n sobre 2, que es esto, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, cierro paréntesis, entre la frecuencia absoluta, cierro paréntesis, por la amplitud. Y aquí tenemos que es la mediana. Para el cuartil 1, aquí en este caso, ¿qué cuartil es el que queremos identificar? Aquí el cuartil 1. Acá pues sería el cuartil 2 y acá sería pues el cuartil 3. N, pues la cantidad de datos 50. ¿Sí? Cuando trabajamos con la posición de cuartil, que es esto, es K por el total de datos. ¿Sí? Que aquí me faltó paréntesis. ¿Sí? Entre 4. Y aquí obtenemos la posición del cuartil. De la misma manera, pues acá utilizaríamos, abrimos paréntesis, K por el total de datos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque estoy trabajando con el cuartil, es decir, 4.